Bien, pues vamos a compartir la palabra. Así es que le pido por favor que me acompañe al Salmo capítulo 1. Vamos a leer el Salmo capítulo 1 en nuestras Biblias. Salmo capítulo 1. Vamos a leer algunas porciones de la Escritura. Empieza diciendo, bienaventurado el varón, y aquí habla de hombre, es decir, podemos aplicarlo a hombre o a mujer. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y estos tres conceptos generalizan la vida del hombre sin Dios, la vida del hombre en el pecado, la vida del hombre sin el conocimiento de la voluntad de Dios ni el propósito de Dios para su vida. Así es que dice, sino que en la ley del Señor está su delicia. Bienaventurado aquel que no anduvo haciendo, pensando, viviendo de esta manera, pero bienaventurado el que en la ley del Señor está su delicia. En la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. En bienaventurado aquel que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. La delicia tiene que ver con algo que es no solo agradable, pero muy agradable para la vida de las personas. Digamos que puede haber una delicia del gusto, y normalmente las personas que deleitan ciertos alimentos se ponen contentos, se ponen alegres, buscan esos alimentos. Y así en cualquier área de nuestra vida, pero desafortunadamente, para los creyentes nacidos de nuevo, sucede algo muy extraño, quizá por las malas enseñanzas o por haber vivido creyendo incorrectamente o por no haber vivido de acuerdo a cómo Dios diseñó las cosas, sino bajo las expectativas religiosas, las expectativas de las acciones o obras de los hombres, que aunque en la mayoría de los grupos cristianos que se reúnen y se predica la palabra, desafortunadamente en la mayoría de los casos hay extremos. No hay un centro, digámoslo así, no hay un balance y un equilibrio, sino que hay extremos. ¿A qué me refiero? A que por un lado se considera la palabra como algo de mandamientos, obligaciones. Se usa la palabra para golpear, se usa la palabra para herir, para juzgar a las personas. Y por otro lado, el otro extremo es que sí se predica la palabra, pero no se entiende y no se cree. De tal manera que se utiliza muy poca palabra y se habla con una cantidad extraordinaria de buenas maneras y de buenas formas y de una, digamos que una oratoria o un speech o una plática con mucho elocuencia y elegancia, pero la palabra prácticamente no se predica, no se enseña. Por lo tanto, los creyentes están pasando por sus vidas como creyentes sin que la palabra se convierta en una delicia. Definitivamente que tenemos que ser enseñados a conocer la palabra, tenemos que ser enseñados a estudiar la palabra, tenemos que ser enseñados, tenemos que aprender porque no nacimos con este entrenamiento, con este conocimiento, con esta experiencia. Así es que en la medida en la que somos enseñados y entrenados a escudriñar, a estudiar la palabra, entonces la palabra se va convirtiendo en una delicia para el hombre, porque la palabra y el hombre fueron llamados a ser uno. La palabra de Dios y el hombre, Dios dio su palabra para que su palabra y el hombre sean uno. Hemos dicho ya que la palabra de Dios es la revelación de Dios mismo, de su corazón y de su propósito para el hombre. La Biblia es la revelación de Dios, es la misma inspiración, el mismo aliento de Dios, del mismo Dios, usando al Espíritu Santo para inspirar a hombres escogidos y llamados, y aquellos hombres aceptaron a aquellos hombres
consintieron hablar y declarar la palabra de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, para que la Biblia llegara a manifestarse en este mundo. Tan es así que hoy en día hay miles y millones de copias de la Biblia escrita en este mundo. Prácticamente podríamos decir que cada hogar podría tener una, dos o hasta tres Biblias, sean creyentes o no sean creyentes por la cantidad de Biblias que hay. Pero la bendición está en que la misma palabra es viva y eficaz. Y el salmista dice que cuando alguien pone su delicia en la palabra, es bienaventurado. Y no se trata de que nosotros nos acostumbremos o hagamos un hábito de delicia sobre la palabra, sino que el hábito tiene que estar en conocer, en estudiar, en aprender a escudriñar para entender correctamente la palabra. Y la misma palabra es una delicia, causa la delicia para el ser humano. Ahora recuerde que las cosas del espíritu no son las mismas que las cosas que desea la carne. Entonces siempre va a haber una lucha, porque la carne va a desear otras cosas, pero las cosas de Dios son espirituales. Pero nuestro espíritu, para todos los creyentes nacidos de nuevo, que tenemos un nuevo espíritu creado en la justicia y santidad de la verdad, anhela renovar nuestras mentes y nuestros corazones con la palabra de Dios para que nuestras vidas sean transformadas. Nuestro espíritu, nuestro ser interior anhela gobernar y señorear en nuestro cuerpo, en nuestra alma, y que no sean nuestros sentidos, y que no sea nuestro cuerpo, y que no sean nuestras emociones, y que no sea nuestro intelecto, y que no sea nuestro temperamento, nuestro comportamiento humano, quien señoree, como así vivíamos antes, en el señorío, en la inspiración del príncipe de la potestad del aire. Pero ahora tú y yo fuimos llamados a vivir por el Espíritu, a vivir en el nuevo hombre. Así es que aquí dice la Escritura: bienaventurado el que se deleita en la palabra del Señor y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo sale este deleite? ¿Cómo se manifiesta este deleite? ¿Cómo puede causar que el hombre sea, digámoslo, de una manera positiva, atrapado por esta delicia de la palabra? Cuando en la palabra meditamos de día y de noche. Dice entonces, ¿cuáles son los resultados de que la palabra del Señor sea una delicia y en ella meditar de día y de noche? Dice entonces, todo aquel que ha encontrado esta virtud, que ha perseverado en ello, que ha permanecido en ello, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todo lo que hace prosperará. Así es que no hay manera que cuando se medita en la palabra, cuando se siembra la palabra, cuando se vive en la palabra. Y recuerde que cuando hablamos de la palabra es Jesús, Jesús es la palabra. Y como Jesús es, así somos nosotros. Así es que como la palabra es, así somos nosotros. Así es que como la palabra dice, así somos nosotros. Así es que como la palabra dice que somos, así somos. Como la palabra dice que tenemos, así tenemos. Como la palabra dice que debemos hacer, así debemos hacer. Y no hay manera de que la palabra no sea eficaz en la vida del hombre. No hay manera de que el hombre no sea como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. No hay manera de que esto sea ineficaz. No hay manera de que esto no pueda cumplirse cuando se siembra la palabra, cuando la palabra se convierte en una delicia, cuando en la palabra se medita de día y de noche. Así es que el creyente, tú y yo, necesitamos aprender a perseverar, a mantenernos, a meditar en ella de día y de noche. Y cerrar nuestros oídos, cerrar nuestros ojos, cerrar nuestros sentidos a la incredulidad. La palabra de Dios es el evangelio de Jesús, es las buenas nuevas de Cristo. Así es que si nosotros estamos permitiendo abrir nuestros oídos, nuestros ojos, nuestros sentidos a lo que son malas noticias, a lo que son noticias que son contrarias a la palabra,
noticias que causan de todo aquello que hablan, de todo aquello que Cristo ya nos redimió. Cuando Cristo nos redimió del rechazo, de la vergüenza, cuando Cristo perdonó todos nuestros pecados, sanó nuestras enfermedades, cuando Cristo nos dio su espíritu, su justicia, su gracia, nos redimió de la maldición, nos redimió de la depresión, cuando Cristo restituyó nuestra alma, cuando Cristo conquistó en la cruz del Calvario, y la cruz del Calvario se hace viva en nosotros. Cuando Cristo, por su obra terminada, completa y perfecta, hace viva su poder por la palabra en nuestras vidas, nosotros tenemos que tener cuidado de no abrir nuestros sentidos a lo que las malas noticias de este mundo están incitando, están enseñando, están queriéndonos hacer creer que la redención de Cristo no fue suficiente, que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no es completo, total, perfecto, terminado. De tal manera que este mundo habla de inseguridad, de condenación, de pecado, de culpa, de enfermedad, de depresión, de escasez, de pobreza, de maldición, de rechazo, de vanagloria, de soberbia. Y el diablo todo lo envuelve de una manera para que los sentidos lo deseen. Recuerda, Romanos 8 dice que las cosas del espíritu no son contrarias a las cosas de la carne. Pero si nosotros ponemos nuestra mente y nuestros corazones en la palabra, en las cosas del espíritu, tendremos vida y paz. Pero aquel que pone su mente, abre sus sentidos en las cosas de la carne, entonces tendrá muerte. Y no podemos engañarnos a nosotros mismos. Es muy importante que entendamos esto, porque mire, no hay manera de que la palabra deje de ser eficaz. Ayúdenme a buscar Josué capítulo 1, versículo 8. Vamos a buscar Josué. Josué, recuerde que fue el sucesor de Moisés. Y dice la escritura, Josué capítulo 1, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y fíjese cómo opera la fe. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios está contigo a donde quiera que vayas. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor está contigo donde quiera que vayas. Es decir, nadie puede esforzarse y ser valiente, no temer ni desmayar, creyendo que Dios está con él, si antes no hace o no aplica lo que la Biblia dice en el versículo 8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. En otras palabras, o dicho de otra manera, es la palabra la que causa que tú y yo, por el poder del Espíritu Santo, recuerda que a diferencia de Josué, tú y yo somos creyentes nacidos de nuevo. Tenemos el Espíritu en nuestro interior. Y el Señor nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Y el mismo Señor Jesucristo habla acerca de que el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Pero nosotros, los creyentes nacidos de nuevo, tenemos algo peculiar, al Espíritu Santo en nosotros y la unción del Espíritu Santo. De tal manera que en la medida en la que nosotros somos débiles, el Señor se hace fuerte en nosotros. Pero ¿cómo sucede? ¿Cómo puedo hacerme débil? Cuando cierro mis sentidos a la incredulidad, a las malas noticias y abro mi conocimiento, mi corazón, mis ojos, mi boca, mis oídos y persevero en la palabra y medito de día y de noche.
entonces la palabra va a dar su fruto. No hay manera de que la palabra deje de ser eficaz. Aquí dice la escritura que si medita el Josué de día y de noche, dice, y guarda y hace conforme a lo que en la palabra está escrito, entonces harás prosperar tu camino y todo le saldrá bien. No había manera de que fallara Josué. No hay manera de que el creyente nacido de nuevo falle y que la palabra falle en nuestras vidas. Ahora, hay que poner algo en perspectiva. No somos perfectos. No somos perfectos, pero creemos en un Dios perfecto, Cristo perfecto. Así es que en nuestro caminar no hay manera de que la palabra no cause su efectividad. No hay manera de que el creyente no sea próspero por la palabra. Entonces, si el creyente no está viviendo lo que la palabra de Dios dice, es que de alguna manera entre nosotros y la palabra está faltando algo. Estamos violando los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo un creyente puede violar los principios de la palabra de Dios? Cuando no hace lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, si el evangelio son las buenas nuevas y Cristo nos dice que perseveremos en su palabra, que permanezcamos en su palabra hasta conocer la verdad, hasta que seamos libres, pero nosotros no hacemos como el Señor Jesucristo dice, porque su palabra es viva. Imagínate que mamá le dice a un niño, mijo, tienes que comerte toda la sopa, tienes que comerte todo el plato fuerte. Y el niño come solo una cuarta parte de la sopa y come una cuarta parte del plato fuerte. Y entonces la mamá le hace su licuado, su batido, su malteada nutricional especial en las mañanas y su sándwich para antes de ir a la escuela. Y mi hijo, tómate todo el licuado y cómete todo tu sándwich. Y el niño se come un cuarto del licuado y solo un cuartito del sándwich. Y lo mismo pasa en la cena y lo mismo pasa día tras día. Imagínate qué tipo de hijo va a tener esta señora, un niño desnutrido. ¿Por qué? Porque el niño no hizo lo que su mamá le dijo que hiciera. ¿Por qué el niño iba a hacer lo que su mamá le dijo que hiciera? Porque su mamá, de cierta manera, tiene una experiencia, ya fue niña, ya es adulta, ya sabe lo que significa el alimento en el cuerpo humano. La mamá tiene sabiduría, la mamá sabe qué es lo bueno para su hijo. Entonces, el hijo, en su rebeldía, digámoslo así, o en su ignorancia, o en su falta de entendimiento, si hiciera algo contrario a lo que mamá dice, en este ejemplo, entonces el niño estaría sufriendo. Pero si el niño hace como mamá le dice, no hay manera, no hay razón por la cual entender que el niño no va a crecer fuerte y sano. Adicional a esto, añádale que mamá lo abraza, lo besa, lo ama, mamá lo viste, mamá lo cuida, mamá lo enseña, inclusive lo instruye en su camino a través de la palabra. Pero si el niño no quiere estar vestido por mamá y se quita el suéter y las chaquetas y quiere andar sin camisa, o quiere andar desnudo, o quiere andar sin zapatos, o quiere hacer cosas contrarias a las que mamá dice en su sabiduría y en su haber y en su experiencia, que sabe que es lo mejor, y el niño rechaza el amor de mamá, y el niño rechaza la instrucción de mamá, y el niño rechaza todo. Entonces, imagínense qué tipo de niño crecerá. Un niño con una voluntad incierta, un niño con problemas de salud, un niño con problemas quizá mentales, sin aprecio. Pero un papá y una mamá no van a permitir que esto suceda. Y el niño, prácticamente este ejemplo es un ejemplo ilógico, es un ejemplo loco, porque ningún niño causaría esto, porque normalmente los niños son niños que no tienen, entre comillas, la malicia de un hombre, de un adulto, y los niños son enseñados y hacen lo que papá y mamá
les dicen qué deben hacer y reciben tanto de papá y mamá según papá y mamá les den. Así es que es muy importante que tú y yo entendamos esto. No hay manera de que si nosotros siendo hijos hacemos lo que Jesús dice, permanecer en su palabra hasta conocer la verdad y hasta ser libres, no hay manera de que no seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida. De tal forma que si no estamos logrando el éxito en algún área de nuestra vida, es porque entonces, por la incredulidad, por nuestra necedad, por limitar a Dios en nuestra religiosidad o por alguna razón, estamos violando el principio de la palabra, porque la palabra no puede ser eficaz porque nosotros estamos añadiendo incredulidad. Y esto es obvio. Si no permanecemos en la palabra, entonces ¿en qué vamos a permanecer? En la incredulidad. Porque hay tantos pensamientos, hay tantas malas noticias, hay tantas cosas en qué pensar en nuestra carne, en nuestros deseos. Dice la palabra que el corazón del hombre por sí solo es engañoso, tiende al mal. Así es que el Señor le dice a Josué, guarda la palabra, medítala de día y de noche, hazla, guárdala y hazla, conforme a lo que está escrito, y entonces prosperarás en todas las cosas que haga. Y eso sucedió en la vida de Josué. Josué prosperó en todas las cosas que hizo, porque escuchó la voz de Dios e hizo como Dios le dijo que hiciera. Josué entendió y causó. Es decir, no limitó a Dios, sino respondió positivamente a la palabra de que Dios le dijo, y la palabra causó una delicia en Josué, de tal manera que Josué permaneció en ella y ella le produjo prosperidad. Ahora, es muy importante que entendamos que Dios nos sigue amando igual, que Dios no nos condena, que Dios nos ama, pero que sí necesitamos nosotros examinarnos a nosotros mismos, no para condenación y culpa, porque fuimos redimidos de la culpa, de la maldición, de la condenación, sino para resistir. Si yo tengo un mal hábito, necesito resistir el mal hábito. Si yo tengo malos pensamientos, necesito resistir esos malos pensamientos y cambiar mis pensamientos con la palabra. Si hay un creyente que no está amando, necesita ejercitarse en el amor, porque el amor de Cristo ha sido derramado en sus corazones, en nuestros corazones, dice la Escritura, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si el creyente no ha perdonado, necesita perdonar. Pero no podemos darnos el lujo de que Cristo Jesús, proveyéndonos de toda la bendición para ser prosperados en todas las áreas de nuestra vida, por causa de la incredulidad, limitemos a Dios y por causa de la incredulidad no podamos apropiarnos de la efectividad, de la bendición, de la verdad y libertad de la palabra de Cristo Jesús para ti y para mí. Ahora, acompáñame por favor a Marcos. Marcos capítulo 4. Y con esto vamos a terminar. Pero es muy importante que entendamos que la palabra es la verdad. Es la verdad. No es una verdad, es la verdad. La palabra de Cristo es la verdad. Para que tú y yo seamos como Cristo, no podemos ver nuestro espíritu, pero en la palabra, que es como un espejo, podemos ver la misma imagen de Jesús que está en nuestro interior. La misma imagen de Jesús que está en nuestro interior es la misma imagen de Cristo. La misma imagen de tu espíritu nacido de nuevo que está en nuestro interior es la misma imagen de Cristo. Y en la Biblia, según 2 Corintios 3:18, dice, viendo a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados por el Espíritu Santo, por la palabra, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Así es que vamos a ir a Marcos vamos a ir a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4. Y acompáñeme al versículo 26. Dice, así el reino de Dios es
Como cuando un hombre echa semilla en la tierra, duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Es decir, la semilla se siembra y después que se siembra en la tierra, en buena tierra, la semilla produce. ¿Cómo? El hombre no sabe cómo. ¿Cómo el hombre aún no puede entender el proceso que Dios diseñó desde el principio? Recuerde que Dios dio su palabra y causó que la tierra produjera toda clase de plantas. Y que no solo produjera las plantas, sino que hubiera la virtud de la multiplicación por causa de la semilla. Dios creó plantas con semilla, frutos, árboles frutales con semilla, para que por causa de la semilla hubiera un ciclo de reproducción continuo. Y no es que Dios puso todo en órbita y se alejó, no, sino que estas cosas suceden por una razón. Y el hombre lo ignora, el hombre no lo ha descubierto, el hombre no puede científicamente entenderlo, aunque hay muchas demostraciones, hay muchas evidencias, hay muchos hechos, pero lo cierto es que cuando Dios habló la palabra es como un eco que permanece, la palabra de Dios permanece. El mismo Señor Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El mismo Señor Jesucristo sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, según Hebreos capítulo 1. Todas las cosas en este mundo se sostienen, tu vida y mi vida están sostenidas por el poder de la palabra. Así es que fíjate qué bendición, porque si nosotros estamos careciendo de algo de lo cual Cristo ya nos redimió, necesitamos creer la palabra, permitir que la palabra sea sembrada, perseverar en la palabra, rechazar la incredulidad, resistir al diablo, resistir de todo lo que fuimos redimidos, la enfermedad, la represión, la maldad, resistir en el nombre de Jesús, alimentarnos y permanecer en la palabra, creyendo en el Señor, para que la palabra manifieste su fruto. No importa lo que cada uno esté viviendo, no importa lo que parezca, no importa lo que otros digan que es. Dios dice su palabra, que tú eres como Jesús es. Lo que dice Dios en su palabra es lo que es. Esa es la verdad. Y recuerda que Dios es la verdad, Cristo es la verdad y el diablo es el padre de mentiras. Así es que todo lo que no proviene de Dios proviene de las mentiras del diablo. Dice, y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa. ¿Cómo? Que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno y en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Así es que dice, porque de suyo lleva fruto la semilla en la tierra. Dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga. Déjeme, le comparto otra versión. Dice, la tierra produce fruto por sí misma. La tierra produce fruto por sí misma. Es decir, la semilla es un catalizador que causa que la tierra produzca. Tú y yo somos como Jesús es en nuestro espíritu. La palabra es un catalizador que causa que lo que ya somos en Cristo se manifieste en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Una vez más, la palabra es como un catalizador. Hablando como la semilla es un catalizador que se siembra en la tierra y la tierra produce, porque Dios le dijo a la tierra, vas a producir hierba y plantas. Así es que nosotros somos templo del Espíritu Santo y cuando sembramos la palabra es como un catalizador que permite que la misma imagen de Jesús, la misma gloria de Jesús que mora en nosotros, manifieste su poder a través, por causa de nuestro hombre interior, impactando, transformando nuestra alma y nuestro cuerpo, nuestras acciones, inclusive nuestras circunstancias. Ahora, esto es bien extraordinario porque el Señor lo hace todo perfecto. Tenemos el Espíritu de Cristo, pero Cristo es la palabra. Así es que nuestro interior, lo que hay en nuestro interior es lo que fue hablado por la palabra. Recuerde que cuando Jesús nació
porque la palabra se hizo carne. ¿Cuál palabra? La palabra que fue predicada desde el Génesis hasta el nacimiento de Jesús, cuando la palabra habló acerca del nacimiento de Jesús, cuando la palabra habló de Jesús, cuando la palabra habló de Jesús y sucedió y se determinó y se permitió tanto tiempo, en este caso 4,000 años, que la palabra fue predicada hasta que llegó el momento para que la palabra se hiciera carne y la palabra y habitó entre nosotros, es decir, Jesús. Y ahora Jesús mora en nosotros, su espíritu mora en nosotros. Así es que lo que mora en nosotros es Cristo, la palabra. Toda la bendición que nos fue dada, la aceptación, la gloria, la salud, el bienestar, el poder, la misma gloria de Cristo, la redención, la aceptación, la abundancia de gracia y su justicia, todo se encuentra en nosotros por causa de Cristo. Pero Cristo es la palabra, así es que lo que hay en nosotros es lo que la palabra dice que hay. Y cuando sembramos la palabra y permitimos bloquear la incredulidad y no permitimos a la incredulidad acercarse, pero permanecemos en la palabra para conocer la verdad, la palabra viene y se siembra en el corazón. Se siembra en el corazón como un catalizador en esa tierra, se siembra en el corazón, activa la tierra que es la fe y entonces se manifiesta el fruto. ¿Cuál fruto? Lo que somos en nuestro ser interior. Así es que si no estamos teniendo éxito en algún área de nuestra vida, necesitamos recurrir a la palabra. No a la incredulidad, no lamentarnos porque no lo hemos logrado, no, sino a la palabra. Dios nos ama, Él está con nosotros, dice, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, y perseverar para que lo que en donde no hemos tenido éxito desaparezca de nuestra vida y conquistemos cada una de las áreas de nuestra vida y sigamos adelante y prosigamos adelante. Esa es la profesión de nuestra fe, permanecer en la palabra, en los principios de la palabra, en los principios de la verdad de la palabra, hasta ser verdaderamente libres. Y no permitir, el creyente nunca debe permitir que los principios de la verdad de la palabra sean violados en nuestras vidas, porque entonces la palabra no puede manifestar su eficacia. Pero cuando evitamos estas cosas, entonces nosotros mismos, sin limitar a Dios, pero permaneciendo en el Señor, vamos a permitir que el Señor manifieste su gloria y su poder en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Padre, te damos a ti el honor, la gloria y la alabanza. Señor, permite que podamos entender esta bendición. Danos de tu sabiduría, alumbra nuestro entendimiento para perseverar, Señor, en el nombre de Jesús. Y si hemos de alguna manera o de otra fallado en cierta área de nuestra vida, enséñanos, produce esa delicia, ese deseo, ese anhelo en nuestro interior para buscar tu palabra, para que tu palabra se convierta en una delicia para nosotros, para perseverar en ella, para conocer la verdad hasta que alcancemos libertad en cada una de las áreas de nuestra vida. Diablo, quitas tus manos en el nombre de Jesús, de nuestros pensamientos, de nuestras vidas, de nuestras familias, en el nombre de Cristo. Declaro libertad en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre. La gloria, el honor y la alabanza es para ti. Gracias, Señor Jesús. Bendito, bendito es tu nombre. Bendito, maravilloso y precioso es tu nombre. Gracias, Señor Jesús. La gloria es tuya. La gloria y la alabanza. Gracias, Señor Jesús. En Cristo declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos, más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo. Recibimos de la abundancia de tu gracia, el regalo de tu justicia, y declaramos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén y amén.